Hola, bueno, he hecho este video con el objetivo de hablar un poco de lo que es Expressive. Expressive como tal, si buscamos en Google, Expressive es un desarrollo que ha hecho Zen Framework, o bueno, lo que hasta el momento conocemos como Zen Framework, el cual estaba hasta hace un tiempo desarrollado por las personas que organizaban y lideraban el desarrollo de PHP. Luego se ha salido un poco de contexto respecto a lo que a los proyectos que esta empresa venía desarrollando y finalmente pues hace parte ahora de algo que se llama Linux Foundation. Entonces, bueno, si quieren aprender más, pues pueden buscar en Google Expressive Send y vayan a esta página que se llama getexpressive.org. ¿Qué es Expressive en realidad? Bueno, para hablar de Expressive, primero tendremos que hablar un poco de lo que son microservicios y lo que son la arquitectura middleware. Aunque el primero, microservicio, se puede omitir, sin embargo, pues será como bueno enfocarnos en lo que son los microservicios. Para que me entiendan un poco, los que aún no están en la onda de los microservicios es una arquitectura distribuida en la cual, si la comparamos con una arquitectura monolítica, en donde tenemos una interfaz, un front, bajo una capa de lógica de negocios y una capa de acceso a datos, o lo que conocíamos antes como MVC, ahora pues ha quedado rezagado y hace bastante ya tiempo, ¿sí? Como ven, en esta arquitectura, básicamente una capa depende de la otra y así sucesivamente hasta llegar a nuestra base de datos. En dado caso que una de estas capas llegase a fallar, pues ¿qué pasaría? Nuestra aplicación completa colapsaría. No tenemos, digamos, la forma de separar, aunque están separadas con capas, no podemos darle un uso continuo a la aplicación o, digamos así, bajo demanda sobre una alta disponibilidad o algo parecido. Luego, esto es un problema grave porque si tenemos una aplicación monolítica y nuestro servidor falla, va a fallar completamente todo el servicio y ese es un punto muy negativo de la arquitectura monolítica. Puntos a favores de la monolítica es que pues realmente necesitamos un solo repositorio en la mayoría de casos y nuestros despliegues en la nube en la máquina virtual van a ser muy rápidos, no van a depender de otros factores o digamos el margen de error va a disminuir muchísimo. Pero entonces puntos negativos, entonces vamos a tener lo que les decía, que si se cae la aplicación, pues básicamente toda nuestra plataforma se va a ir al suelo. Luego entonces alguien, no sé exactamente quién ha definido esta arquitectura de microservicios o con qué fin o bajo qué criterio o bajo qué necesidad, pero lo que sin duda aquí podemos ver es que de hecho no estamos en una arquitectura mono, entonces tenemos una interfaz de usuario que va a ser nuestro front y una capa de microservicio la cual nos va a servir para conectarnos a los diferentes microservicios. Cada uno de estos microservicios es digamos, una pequeña parte de la plataforma que hace que toda nuestra plataforma funcione correctamente. Para poner un ejemplo, podríamos tener un sitio web que se encargara solamente de, de ventas online y resulta y pasa que necesitamos separar la lógica del negocio en cuanto a lo que son las ventas, en cuanto a lo que son los productos, en cuanto a lo que son los usuarios. Entonces, si pensamos de esa manera, podríamos definir que vamos a crear un microservicio para ventas, otro microservicio para usuarios registrados, otro microservicio para compras y así podríamos tener, digamos así, una plataforma desacoplada en donde si un servicio falla, pues esta plataforma no se va a reventar al 100%, va a tener una caída, pero esa caída va a ser con una curva de,
de su vida, digamos, de ponerla en marcha de nuevo con un poco más de agilidad, con un poco más de rapidez. Esas son las ventajas de microservicios. Entonces, siempre que pensemos en una plataforma web, pensemos en utilizar y en aplicar una arquitectura de microservicios por esta lógica. Luego, si no es una plataforma muy compleja, luego si es una plataforma de aprendizaje o algo que nosotros queramos aprender o diseñar, no es necesario aplicarla porque una de las desventajas de utilizar esta plataforma, este tipo de arquitectura, es que vamos a necesitar un gran volumen primero de máquinas virtuales, dependiendo de la cantidad de microservicios, porque la idea es que separemos estos microservicios en máquinas diferentes. Y luego, si queremos hacer cambios en la plataforma, vamos a tener que hacer diferentes deploys, cada uno en un microservicio o en las interfaces que estemos manejando, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un poco más complicado y un poco más delicado el tema de los despliegues. Dado esto, pues ahora sí pasemos a lo que es Expressive. Expressive dice que Expressive es una herramienta que permite construir microservicios y aplicaciones web en minutos. Maneja los estándares PSR 15, PSR 7. Para los que no saben, los PSRs son los estándares que se han definido y podemos buscar en internet cómo funcionan. Hay desde el estándar cero, que ya es deprecado, que es el autoload, y la organización de PHP es la que se encarga de definir esos estándares digámoslo así, definir el correcto, digamos, la correcta implementación de este lenguaje como tal, ¿sí? Atrás ha quedado el código espagueti, ya no más código espagueti, por favor, señores. Esto, programar en PHP es muy profesional, muy serio y no hay que recurrir a esas técnicas de los años 90 ni comienzos de los 2000, sino ya hay que utilizar frameworks, no hay que reinventar la rueda, hay que utilizar lo que ya está hecho, que está muy, muy estandarizado. ¿Qué es un middleware? Pero esa es la pregunta clave. ¿Qué es un middleware realmente? Nosotros conocemos la arquitectura MVC y sabemos cómo funciona en algunos casos. Y hemos visto que MVC, cuando hemos creado plataformas y aplicaciones web que necesitan y acumulan y manejan gran cantidad de información, se han venido quedando cortas con respecto a las capas modelo vista y controlador. Y esto sucede porque realmente en una aplicación web, en una plataforma, hay más de tres capas, hay más de tres capas. Por lo menos debería haber cuatro capas en donde le podríamos sumar una capa de negocio y esta capa debería estar separada de la capa del modelo porque la cantidad de código que puede llegar a almacenar un modelo es impresionante si nos damos cuenta, si revisamos una plataforma que haya sido escrita por nosotros en MVC y lo podemos ver. Incluso frameworks como Laravel eh, se han autodeclarado que no son MVC, ¿sí? No son MVC en Laravel del 5 al 6, pues vemos unos cambios grandes a nivel de sus directorios, de la forma como organizan sus clases, como el líder de ese proyecto ha llevado este proyecto para organizarlo de una manera más pensada hacia el futuro. Entonces, el middleware es una arquitectura que difiere obviamente del MVC, en donde siempre vamos a tener un request, o vamos a enviar un request, y el response que viene de vuelta va a pasar por una serie de capas, las cuales van a ser definidas por nosotros, pero de tal manera que implementan ciertas interfaces que le dan el mecanismo de pasar la información de una capa a la otra y así hasta obtener el response. La idea principal es que podamos tener tantas capas como nosotros queramos, es decir, que no nos definamos solamente con
un modelo, una vista y un controlador, sino que podemos definir muchas más capas. Ahora bien, el middleware es una arquitectura que ha sido implementada para Expressive y se enfoca sobre todo en la creación de microservicios. Luego entonces entendemos el concepto de estos, de tanto los microservicios como middleware y podemos pensar que los dos están, digamos, de alguna manera trabajando en conjunto en Expressive. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con Expressive? Bueno, acá hay una línea de comando para instalarlo. Expressive, bueno, como ya lo había dicho, crea aplicaciones middleware usando tantas capas como usted quiere, ¿sí? Bueno, 100% compatibles, ¿sí? Con PHP FIC Standards. Eh, Se puede hacer clic para que tenga más información. Hace enrutamiento, digamos, las solicitudes de las rutas hacia el middleware usando una librería de enrutamiento de la que usted escoja. Hay un estándar importante que es la inyección de dependencias, la cual se aplica en Expressive y pues que sería bueno que si no la conocen pues la conocieran para que sepan cómo se utiliza. Sin embargo, ahorita en el ejemplo que voy a aplicar pues va a ser un poco más fácil de entenderla. Un sistema de plantillas, pues dado que Expressive no solamente está encargado de middlewares, perdón, de microservicios, también es un framework orientado hacia vistas. Entonces podemos incluso utilizar el famoso Twig o ya el comúnmente conocido ZenView, implementados en Framework 2 y 3. Un manejador de errores, obviamente se necesita. Y lo importante del manejador de errores es que, por ejemplo, si una excepción ocurre en alguna de las capas, esta excepción va a ser devuelta, o sea, va a ser devuelta inmediatamente como response, según la gráfica que estamos viendo. Si un desastre ocurre en esta implementación, en esta capa, entonces va a pasar inmediatamente a esta y va a responder la excepción que acaba de ocurrir. Y es open source, lo más importante. Tú puedes utilizarla de forma comercial, entonces no vas a tener problema en ese sentido. ¿Sí? Ok, hay una persona importante que pertenece a estos desarrollos. No recuerdo exactamente el nombre, pero vamos a buscarlo aquí en GitHub. Su nombre se hace llamar en GitHub Esimuel. Simuel es una persona que trabaja en el proyecto de Zen Framework y ha trabajado directamente en Expressive. Entonces, Simuel se ha encargado de estructurar todo este framework y lo ha hecho de una buena manera. De hecho, si vamos a la página principal, vamos a encontrar que él ha creado un cookbook, un libro de cocina especialmente para Expressive, la cual su descarga es gratuita. Se llama exactamente Enrico Simuel, ¿sí? Y en este libro de cocina, bueno, acá lo tenemos, podemos tener una aproximación a cada uno de los conceptos que en sí implementa Zen Expressive, cómo se inicia desde ceros, incluso hay un pequeño, se menciona de forma pequeña Zenexpress 2.0 y también lo que era Pigility. No sé si alguien conoció que era Pigility. Pero bueno, sigue siendo Pigility. Lo que pasa es que Pigility era un creador de APIs en PHP utilizando Zen Framework 2 con MVC, pero pues definitivamente vieron que ese no era el camino y por eso han creado este maravilloso framework. Bueno, entonces listo, retomando un poco el hilo del asunto, eh, este repositorio que ven acá, bueno, este repositorio lo pueden buscar en la web, se llama Simuel Zenexpressive API, y este señor ha creado un ejemplo muy, muy práctico basado
una base de datos SQLite con la que va a implementar OAuth 2 y ha definido la documentación, ha definido los métodos necesarios, cómo se consumen, etcétera, etcétera, para nosotros poder interactuar con esta API. Luego yo estoy trabajando mi proyecto en ZenExpressive, estoy planeando crear mi propia empresa, les cuento, y parte de esos microservicios que necesito desarrollar van a estar desarrollados en ZenExpressive. Como tal, entonces, estoy adelantando mi proyecto en la nube y pues tengo un microservicio que se llama Customers, Microservice. La idea de este microservicio es que básicamente esté ligado hacia una base de datos solamente para usuarios como tal y clientes. Entonces, bueno, voy a comentarles acá. Tengo una base de datos, la cual, bueno, tiene algunas tablas. Algunas de esas tablas, bueno, voy a hacer énfasis especialmente en estas dos tablas, Customers y Users. Esta tabla Customers tiene unos campos, nada del otro mundo, simplemente una definición, uso Postgres en este caso, y pues como ven, nada del otro mundo acá. Luego he hecho mi tarea y he definido la implementación. Voy a mostrar primero cómo funciona realmente, o sea, cómo funciona ya el producto terminado como tal. Y luego si miramos código para explicar dentro del framework cómo se puede llegar a desarrollar en él. Entonces, vamos acá. Se utiliza un cliente REST, entonces básicamente este cliente, por ejemplo, que tengo es uno que descargué para Firefox y pues no necesito instalar una aplicación de terceros, simplemente ya con Firefox tengo un add-on que me sirve para esto. Lo chévere es que dentro del middleware se ha diseñado, existe una autenticación, una capa de autenticación, la cual me va a permitir generar un token, el cual va a ser usado para poder llamar a todos los demás recursos. Si nos fijamos bien, entonces, bueno, acá ya está levantado mi servicio. Un momento. Bueno, estoy validando que mi proyecto haya sido levantado. Bueno, eh, este, este, este método que me genera el token, básicamente está definido por esta ruta. Normalmente siempre va a ser slash o out como URI. Y le voy a pasar unos parámetros. Dichos parámetros son como ejemplo, la redundancia, pues ya están definidos y voy a llamarlo por el método post. Si todo sale bien, entonces vamos a tener un token de tipo BeRare y la cadena que viene a continuación es nuestro token, una cadena un poco larga. La copiamos y va a ser el token con el cual nosotros vamos a trabajar en este caso. Para este caso, pues no nos preocupamos por la expiración del token, pues está para un día. Y al copiarlo, por ejemplo, vamos a probar el servicio que se llama, el método que se llama Customers Add. Esta URI como tal también ha sido definida dentro del servicio, dentro de ZenExpressive, y el método POST se invoca porque vamos a insertar un nuevo registro. Luego de lo que tenemos acá, pues bueno, vamos a colocar los datos. Ignacio Gutiérrez. En nuestra base de datos, pues solamente tenemos un registro y voy a hacer clic en Send. Dice que no tengo autorización. Dice que parece que estoy enviando un token. Si lo vemos, tenemos una autorización acá, pero ese token pues es inválido. Entonces vamos a reemplazarlo por el token que acabo de crear. Guardamos y ejecutamos.
Como ven, entonces he ejecutado el servicio, el llamado servicio, y me ha devuelto lo siguiente. Él dentro de la estructura que está manejando HAL más JSON. Él me trata de devolver la información que ha sido creada con base en el registro de la base de datos y además un pequeño link hacia donde tengo apuntando mi registro. Para los que no conocen el formato HAL más JSON, pueden buscar en la web acerca de qué es y cómo funciona como tal. Si veo entonces la base de datos, pues debería estar el cambio que acabo de realizar. Y efectivamente acá está ese nuevo registro con mi código 51. Listo. Básicamente de esa manera funciona. Se genera un token, se incluye en la autorización para autenticarme con el servicio para poder usarlo, envío las variables que ese servicio necesita y vamos a comenzar a explicar un poco más de código. No tiene mucha ciencia realmente, pero bueno, vamos a entrar en detalle ya en el código. Dentro de mi implementación de Expressif voy a tener unas carpetas, pues, vendor que nunca va a faltar. Es donde tenemos todos los paquetes que vamos a reutilizar, pero que son propios de los terceros. Esto no se debe, esto no se debe versionar en ningún momento. Simplemente hay que utilizar Composer y al utilizar Composer vamos a hacer un Composer Update, Composer Install y nos va a traer todos estos vendors que vamos a necesitar como requerido según el archivo composer.json. Dentro de la carpeta config vamos a tener una configuración específica para variables de configuración de la base de datos. Por ejemplo, bueno, tengo esto y vamos a utilizarlo de la siguiente manera. La base de datos, lo que necesitamos, el motor de base de datos, el hostname, el username, el password y el puerto. ¿Podemos hacer conexiones con otras bases de datos? Sí, dependiendo de los controladores que tengamos dentro de nuestro PHP. Correcto. Siguiente, entonces, dato importante a resaltar, uno que se llama routes. Routes va a definir cada uno de los servicios que vamos a implementar. Dentro de la arquitectura de estos servicios, pues, digamos que si es un servicio REST, pues, la idea es que podamos hacer CRUDs sin ningún problema. Create, read, update and delete. Y pues, digamos, para llamar cada uno de los métodos, necesitamos implementar un método HTTP específico. Por ejemplo, para crear necesitamos un post. Para obtener un registro vamos a utilizar get. Y para actualizar un path y para borrar un delete. ¿Sí? Dentro de este routes, básicamente definimos las rutas que van a estar definidas para utilizar nuestros servicios. Ejemplo, OAuth va a ser la ruta para manejar la autenticación. Luego lo podemos ver de esta manera. Y estamos llamando algo que se llama Authentication o Autos Token Endpoint Handler. Es el nombre de la clase, ¿sí? Y ese es el API asociada a ese método como tal. Esto ya está definido, esto ya está prefabricado y lo que nos permite a nosotros es generar nuestro token con base en una base de datos de SQLite y unos parámetros que más adelante los vamos a ver. Luego, por ejemplo, para el caso de Customers, que era el API que estamos viendo, eh, definimos de la siguiente manera los recursos, las rutas. Primero, el URI, por ejemplo, para get. Get entonces viene a ser la implementación de un retrieve. Y definimos la ruta y un parámetro que puede ser opcional. ¿Sí? Que es opcional, que no que puede ser opcional, sino que es opcional. Lo sabemos porque termina la ruta y acá tenemos un paréntesis cuadrado y dentro de esto un slash que puede ser opcional, por eso sabemos que es opcional. Luego tenemos la clase asociada a la que va a manejar esta API como tal y el nombre de la API. El post es muy similar, salvo que para el post
a diferencia del get, sí vamos a necesitar autenticación. Fíjense que aquí en esta capa solamente estamos manejando la capa Customer Handler y no vamos a utilizar otras capas. Sin embargo, pues no significa que no se puedan implementar. Luego, para que veamos un ejemplo con autenticación y el middleware, nos va a indicar que esta capa que se llama Authentication Middleware, si hacemos clic, es una implementación de la interfaz Middleware Interface, ¿sí? Que nos pide que por lo menos implementemos algo que se llama Process. Y este le ha de pasar digamos, el requerimiento a este body params middleware, que si lo chequeamos, también es una implementación de middleware interface. También tiene una implementación del método process, la cual debe retornar entonces, digámoslo así, pasarle la batuta al siguiente método que vamos a llamar. Y finalmente, ya en la cúspide, para que hayamos validado que todo esté bien, entonces sí tenemos nuestra última clase que se llama Create Customer Handler. Y Create Customer Handler básicamente es una clase creada por nosotros, donde básicamente, bueno, definimos el manejo, ¿cómo así? Definimos la implementación ya que va a estar orientada hacia los datos de la base de datos, del componente. Esto está definido por módulos, entonces cada módulo tiene su conjunto de clases. Por ejemplo, para Customer tenemos un montón de clases y cada clase implementa un método de la base de datos donde podemos crear, modificar, borrar, etcétera. Y vamos a ver complementos especiales para estos módulos. Cerramos. Eh, Finalmente, pues así lo vamos a estar implementando para cada uno de nuestros métodos. Fíjense que para get, pues para obtener, entonces necesitamos implementar este método get que debe estar definido, debe estar implementado, el método post también, el método route también, y eso es básicamente la definición de lo que tenemos acá. Entrando en detalle, cuando por ejemplo vemos esta API funcionando, el API Customers, podemos entonces dar una aproximación a las clases que vienen a hacer el trabajo sucio o el trabajo, digámoslo así, de campo directamente con las bases de datos. Ejemplo, bueno, otra vez miremos. Está un poco rebelde. Desde esta implementación, por ejemplo, podemos ver que estamos llamando directamente en el post para insertar el Create Customer Handler. Como le decíamos, bueno, es una implementación incluso de Request Handler Interface, donde tenemos que implementar sí o sí la función post o el método post como tal, porque lo que vamos a hacer es insertar en la base de datos. Funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros instanciamos esta clase, lo primero, lo que normalmente se hace es instanciar por defecto algo que se llama con el mismo nombre, create countries, por ejemplo, no, perdón. Bueno, vamos acá, no llamemos este, llamemos el de customers, create customer handler. ¿Mm? Vamos a instanciar por defecto esta misma clase con el nombre factory. Factory es básicamente una propiedad especial de Zen Framework que lo que permite es que al invocar Factory, o sea, en lugar de invocar Create Customer Handler, lo que hacemos es implementando no, estamos implementando esta clase, pero estamos llamando primero que todo al Factory, que son las clases que se generan en la carga de los objetos
y son las clases que se cargan. No es esta necesariamente, aunque ya lo vamos a ver cómo lo hace, y lo hace por inyección de dependencias. Cuando invocamos esta clase, básicamente, bueno, acá hay una inyección ya de dependencias. Estamos hablando de Container Interface, que es un tipo especial de contenedor, el cual me trae, por ejemplo, las clases que pertenecen a esos, según el nombre de la clase, mediante un objeto. Y esta clase va a devolver un parámetro de tipo Create Customer Handler. En, en Expressive hay algo que se llama el Input Filter Manager, que si lo vemos va a estar definido por una clase que se llama el nombre de la entidad, Input Filter, la tenemos acá, y esta define prácticamente el hecho de todos los campos de la base de datos, sin excepción. Pues la idea es que no haya excepciones, pero no es necesario que estén todos. Deben ser los campos con los cuales yo quiero interactuar. Puedo poder grabar, obtener, eliminar, etcétera. Si vemos acá, él lo que hace básicamente es en el método init, ¿sí? Define la estructura de los campos con base en el filtro que va a aplicarse en cada uno de ellos. Hay dos tipos, digámoslo así, de validaciones. Los filtros como tal, los filtros son, digámoslo así, que si yo ingreso un valor en ese campo cuando sea, digámoslo así, sea extraído, se le va a aplicar un filtro de trim. No, le vamos a quitar entonces los espacios al comienzo y al final. Es un ejemplo. Hay muchos, hay muchos filtros que se pueden aplicar en Same Framework Expressive. Y por otra parte están los validadores. Los validadores básicamente son, como su nombre lo indica, tienen la función de validar que la información que esté ingresada en ese campo de la base de datos tenga unas condiciones mínimas para que pueda ser agregado. De otra manera, si no cumplimos con la condición, entonces vamos a devolver una excepción y mediante el input filter el cual no, nos va a decir cuál es el problema, con qué campo y por qué no se pudo dar la inserción. Hay otros tipos de validadores que son aplicados con expresiones regulares, la cual entonces no nos limita solamente a los validadores que tiene Zen Framework, sino que podemos crear nuestros propios validadores basados en expresiones regulares o otro tipo. Esta parte que dice acá, que dice required, quiere decir que lo va a sí o sí solicitar cuando lo esté ingresando. Ejemplo, si yo trato de agregar otro customer y le quitamos esta variable zip code, bueno, aunque zip code no sé si está así, está requerido, entonces al llamarlo va a aparecer que zip code is empty, el valor requerido y no puede ser vacío. Esta respuesta, como la vemos, es incluso una respuesta que vamos a tener en el JSON, o sea, como JSON está en formato JSON, pero el API la va a retornar. De esa manera, nosotros la podemos parsear y la podemos mostrar como un error asociado a esa acción de insertar un registro. Luego podemos modificar estos mensajes, podemos incluso colocarlos con un manejador de idiomas, haciendo una implementación de i18n, o en su defecto con algún archivo de configuración que me muestre los mensajes en un determinado idioma. Esto no es una camisa de fuerza y Same Framework permite hacer esas modificaciones en los validadores. Cerramos. Ahora bien, cuando estamos en la parte del factory, cuando nosotros invocamos el factory, que es el principal y que se invoca, vamos a llamar entonces por defecto algo que se llama Create Customer Handler, que es el que va a tomar, va a ser el manejador para los eventos asociados al post del customer como tal, para poderlo crear. Y por inyección de dependencias, entonces estoy mandando todos estos, digámoslo así, clases, estoy obteniéndolas a través del container get,
que como les dije, pues es un método especial de Sense Framework para obtener el, digámoslo así, el objeto de una clase y retornarlo de esa manera. Si vamos acá a Create Customer Handler, entonces vemos que en el constructor estoy recibiendo cada uno de esos parámetros que he asociado. Uno de ellos en especial es, por ejemplo, el Customer Model. Si lo miramos, ok, Customer Model define cada uno de los métodos que yo voy a implementar pues, para poder trabajar con mi base de datos. Por ejemplo, tenemos este que nos importa, que es el Add Customer, y ya lo vamos a ver trabajando. Volvemos acá, Resource Generator, HAL Response Factory, que es el encargado de devolver la respuesta en formato AHL más JSON, URL Helper, Customer Input Filter, que ya lo acabamos de ver, y todas estas clases que son inyectadas automáticamente en el constructor de Create Customer Handler van a ser requeridas para nosotros poder desarrollar nuestro ingreso de la información. Por ejemplo, solamente para post. Ahora bien, dentro del método post, que es un método que requiere ser implementado dentro de Request Handler Interface, vamos a definir lo siguiente. Vamos a permitir que lo que posiblemente, acá, que lo que posiblemente haya llegado como por medio de la URL como get parse body, vamos a traerlo. No, perdón. Esto lo que hace es ingresar en la base de datos. Tuve una pequeña equivocación, me estaba confundiendo con el método get, pero es otra implementación. Llama al add customer. El add customer básicamente le llegan unos parámetros que son los datos digámoslo así, del cliente que se está llamando. Si ustedes se dan cuenta, todos estos datos deben de alguna manera llegar a add customer. Luego add customer los va a enviar por este que se llama request get pairs body. Van a llegar por ahí y aparte también le manda el input filter, que es el que hayamos visto que definía el comportamiento de cada uno de esos datos. Cuando llamamos a add customer, entonces está invocando este método que está en el customer model y va a hacer la configuración de los datos con input filter set data para poder lanzar una excepción según el dato que haga falta, según la parametrización que hayamos realizado. Si todo sale bien, es decir, si no lanzó una excepción, quiere decir que si se lanza una excepción, esta capa va a fracasar y va a quedar en ese paso. Luego esta excepción va a ser devuelta y vamos a ver una excepción como la que vimos anteriormente donde decía que el parámetro es inválido. ¿Sí? Ahora, si todo sale bien y pasa este paso, entonces vamos a obtener de getValues, de input filter, toda la data y vamos a poder insertar en la base de datos de esta manera. El table es un parámetro, perdón, es un, es un atributo directamente de algo que se llama Table Gateway, que es como el manejador de datos, digamos, orientado a las bases de datos por excelencia de Zen Framework. Es muy común usarlo, en donde definimos simplemente la tabla de la base de datos que vamos a manejar y le pasamos un adaptador que este también ha sido inyectado en la clase y un result set. Ahora bien, este señor table va a tenerme, o sea, va a tener, voy a poder implementar entonces, no implementar, sino a poder llamar los métodos de ese table gateway como lo es insert, donde le pasamos simplemente los datos que vamos a insertar. Luego, yo quiero que retorne la información me llegue, por ejemplo, el ID del último registro insertado, por lo que yo pregunto, si hay un registro que fue modificado, entonces ID va a ser igual a esto, this table get adapter get driver get last generate value y el nombre de la secuencia que está en Postgres.
Esto es una connotación especial aplicada solamente para Postgres porque con Postgres se hace de esa manera. Si el ID es igual a null, quiere decir que algo ha ocurrido. Entonces, esa capa automáticamente dejó de funcionar y esa excepción va a ser devuelta a la instancia de la vista. Luego, si no, vamos a poder retornar este valor entero, que fue el valor que, por ejemplo, vieron, que era, bueno, el 51, en este caso. Y volvemos a donde dice el que ha implementado add customer, perdón, add customer, que es este post, y automáticamente hemos tenido acá la ID. Luego, lo que hacemos para, o sea, una vez hecho la inserción, y la idea es que lo mostremos así de bonito como lo teníamos, que era que si nosotros habíamos insertado, bueno, en este caso no, pero si volvemos atrás en el video, vamos a ver que acá en la respuesta, cuando insertamos, hayamos obtenido todo el registro completico de lo que habíamos insertado, ¿sí? O lo podemos volver a hacer acá, entonces acá zip code, eh, 54321, ok, dice que necesita ser, otro carácter más, entonces esta respuesta que tenemos acá con el 52 vas a ver que solamente teníamos acceso al 52, que era en esta parte, en la parte del ID, pero luego necesitamos obtener como tal, digámoslo así, el registro completo que acabamos de insertar. Entonces, cumple dos funciones, tanto insertarlo con esta línea de código que hay acá, como crear la respuesta de acuerdo al modelo, pero con el método que se llama getCustomer. Y getCustomer es simplemente un método muy sencillo, el cual le paso el ID y le digo, hombre, con el objeto de la tabla getWay, seleccióneme todos los campos de la tabla, todos los registros de la tabla donde el ID sea igual a 1, perdón, a este ID. Y pues obviamente vamos a saber que si es una llave primaria va a ser igual a un solo registro. Luego el resultado lo obtenemos mediante current, customer current. Si llegase a no tener resultado, eh, la capa va a reventar y vamos a devolver que customer no ha sido encontrado. Esta es la forma en la que Expressif maneja las excepciones. Una de las características que se había validado, pues al manejar una excepción, entonces automáticamente la está lanzando hacia afuera para lanzar, por ejemplo, cosas como esta. Y la excepción es pintada de esta manera. Invalid parameter, por ejemplo, en este caso. Entonces, me devuelve el resultado como tal y este resultado va a ser interpretado como una respuesta que va a ser denominada con un, perdón, con un código de respuesta 201 de que ese registro como tal ha sido insertado y esta es la magia que hace Expressif aquí al darnos entonces, digámoslo así, todo el JSON relacionado con el registro que acabamos de insertar, solamente llamando al API que definimos con este parámetro que es el ID. Solamente de esa manera. Entonces, como ven, este es el flujo completo solamente para haber creado el registro como tal. Luego, para cada uno de los demás eventos que son eh, eliminar, modificar y seleccionar, vamos a poder ver cada una de las implementaciones de esta manera. Ahora, una pregunta importante, ¿qué pasa si la implementación que necesitamos requiere, por ejemplo, un caso especial donde queramos, por ejemplo, consultar el nombre o consultar otra cosa? Bueno, eh, yo he hecho un ejemplo. Básicamente lo que he hecho es, por acá está, si ya un momento lo buscamos. Bueno, imaginémonos el caso en el que tenemos que buscar un usuario por X parámetro. Entonces,
quiero simplemente invocar un método que no sea un CRUD realmente, sino, bueno, es un select como tal, porque necesito validar si un usuario con un nombre específico existe. Y si existe, pues entonces obtenemos los datos y si no existe, lanzamos una excepción para saber que no existe, como con el manejador de excepciones de Expressive. Entonces, lo que se me ha ocurrido es que sea post, porque digamos que post me parece muy elegante para mandar los parámetros que yo necesito, ¿sí? Aunque hubiera podido ser get, ¿sí? No hay ningún problema, pero entre post y get estaba. Ahora bien, el nombre de la ruta, pues simplemente lo definí de esta manera, find user by, y él lo que me va a permitir es simplemente buscar bajo un determinado parámetro el usuario que está registrado, ¿sí? Estamos en la implementación de la clase find user handler y que se invoca a través de create user handler factory. Es la misma implementación porque en realidad estamos implementando el método post, ¿sí? Entonces dependemos de la misma implementación de create. O sea que puedo compartir porque en realidad el factory está inyectando los mismos componentes como si fuera a insertar un registro. Salvo que acá ya no voy a llamar al método post o al método add user, sino voy a llamar al método find user. Y find user, pues le voy a pasar los mismos parámetros, el get parse body y el input filter, que van a ser los que me van a hacer la validación de la información. Si hacemos clic acá, entonces find user básicamente hace lo siguiente. Find user setea los datos. Como vimos en el ejemplo anterior, cuando estamos agregando, pues hay un comportamiento totalmente diferente. Por ejemplo, en el addUser estamos seteando los datos, pero al mismo tiempo estamos lanzando la excepción de que si un parámetro era inválido, hey, lánceme la excepción y para hasta ahí la capa. En este caso no, en este caso lo estoy haciendo de una vez porque realmente no me interesa lo demás. Simplemente lo que necesito hacer es que si había en el input filter, que lo tenemos por aquí, en el input filter, algunos campos que iban a ser requeridos, por ejemplo, Customer ID, Password, bueno, no sé si estoy hablando del mismo, Customer ID, Password, Email. La idea es que no me lo solicite, porque si me lo solicita, entonces va a lanzar una excepción y pues la idea es que no pase eso. Entonces, de momento les he pedido a mis validadores que, hey, defíname que de momento, solamente para find user, esta validación sea en false, o sea, no lo requiere, no los solicite. Luego que ha pasado por la validación, simplemente le decimos, hey, la data, tráigame la de getValues, y todo lo que venga en esa data, siempre y cuando venga null, entonces no me lo tome en cuenta, no lo necesito realmente. Ahora bien, por ejemplo, si yo mando más de un campo, voy a hacer el select con base en la data que viene dentro de esos campos. Simplemente hago el select this en su método table, perdón, este es un objeto realmente de table gateway y hágame entonces un select con la data que le he pasado. Luego utilizo simplemente el router para decirme, oye, tráigame el actual registro que encontró. Y si encontró, entonces aplicamos la misma lógica. Si user role existe, entonces tráigame el user role ID. Y ese es el que finalmente voy a pasar atrás. Ejemplo. Entonces tenemos acá user email exists. Es el mismo método find user by, solamente que le estoy diciendo, hombre, dígame, bueno, voy a hacer acá una excepción, voy a traer en users, bueno, acá tenemos esto, voy a modificarlo por uno. Ok, guardamos y está guardado. Ahora le voy a decir, tráigame el usuario, este campo es único,
el usuario cuyo email esté con este valor. Entonces le digo send y me ha dicho, bueno, bueno, hemos caído en el error del token, pero bueno, ya lo volvemos a generar, no hay problema. Estamos acá, existe el email, guardamos y enviamos. Entonces me dice que el registro no existe, básicamente porque la sola excepción y este ID es igual a null, entonces no va a existir. Luego, si lo cambiamos en la base de datos o en el cliente, donde quieran, lanzamos de nuevo el método y nos va a traer exactamente la información asociada a ese registro. En nuestra aplicación móvil o web, básicamente vamos a validar que si nos devuelve el ID, por ejemplo, entonces vamos a definir que ese usuario ya existe, por lo tanto no podríamos registrarlo. Y esa es la idea, que nos pueda buscar por un campo específico para que esa información no sea repetida. Bueno, hemos llegado al final de esta pequeña introducción a lo que es Expressive. Eh, hay muchas cosas más por detallar de Expressive realmente. Podríamos ver más adelante lo que es la implementación para crear una vista directamente con Expressive. Expressive no solamente puedes implementar microservicios, sino también vistas y dejar de utilizar MVC. Ya he recomendado que dejes de utilizar MVC, digamos, por la complejidad con la que va creciendo la Internet, o sea, las aplicaciones y las plataformas, y porque esto en verdad lo necesita. MVC realmente es un patrón que ha venido transformándose con el tiempo. No es que vaya a dejar de existir, pero sí hay que pensarlo de otra manera para que pueda coexistir con las necesidades que hoy en día se plantean. Entonces, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya ayudado mucho este video tutorial. Ah, bueno, se me olvida. Eh, Cuando ustedes crean digámoslo así, el método de autorización para hacer Expressive, él por defecto va a traer una basecita de datos en SQLite, la cual básicamente va a tener los parámetros que nos va a poder permitir llamar el método de autenticación y está aquí en data/db. No, perdón, esta no es. Se llama acá. wow2.sqlite. Van a ver la tabla de users y ahí van a encontrar entonces los parámetros asociados a cada vez que ustedes llamen entonces el método token, que son estos. Grant type password, username user test, password test, client ID client test, etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden definirlo para ustedes mismos. Salvo una excepción, pues digamos que en el ejemplo que les pasé, hay unos archivos que se utilizan como llaves públicas y privadas. Deben cambiarlos por seguridad, pues no vayan a permitir que entonces estén utilizando la misma llave pública del ejemplo cuando suban al ambiente productivo y pues eso sería un grave error. Ahora sí ha terminado esto, pues espero que les haya agradado y pronto publicaré otro vídeo acerca de cómo utilizar Expressive, pero directamente con las vistas, utilizando las vistas, para ir explotando otras capacidades de esta arquitectura middleware basada en Zen Framework 3. Muchas gracias por todo, buen día o feliz noche.